Dios le bendiga, hermano. Bienvenidos una vez más a la casa de Dios. ¿Qué le parece si damos inicio a esta poderosa fiesta teniendo las sagradas escrituras de Ezequiel 48? Póngase sobre sus pies, por favor. Cuando lo tenga me contesta con un poderoso amén. Ezequiel 48. Amén. Yo leo el primer versículo, usted lee el siguiente y en el último nos unimos todos. La palabra la hemos honrando al Padre, al Hijo, y a su letra le dice: estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte por la vía del Etón, viniendo a Amat Azar Enán en los confines de Damasco. Al norte hacia Amat tendrá Dan una parte, desde el lado oriente hasta el occidente. Junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrán a ser una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Nectalí otra. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Nectalí otra. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín otra. Junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén otra. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá otra. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de 25,000 cañas de anchura y de longitud, como cualquiera de las otras partes. Esto es desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. La porción que reservaréis para Jehová tendrá la longitud 25,000 cañas y 10,000 de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25,000 cañas al norte y de 10,000 de anchura al occidente y de 10,000 de ancho al oriente y de 25,000 de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, ¿cómo entraron los levitas? Ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de la de los levitas. Y de la de los levitas, al lado de los límites de la de los sacerdotes, será de 25,000 cañas de longitud y de 10,000 de anchura. Toda la longitud de 25,000 y la anchura de 10,000. No venderá nada de ello ni lo harán ni traspasarán las primicias de las tierras, porque es cosa sagrada a Jehová. Y los 5,000 cañas de anchura que quedan de las 25,000 serán profanadas para la ciudad y para la habitación y para ejido, y de la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas: al lado del norte 4,500 cañas, al lado del sur 1,500, al lado del oriente 4,500 y al lado del occidente 4,500. Y el ejido de la ciudad será al norte de 250 cañas, al sur de 250, al oriente de 250 y de 250 al occidente. Y lo que quedare de longitud de la porción santa, 10,000 cañas al oriente y 10,000 al occidente, que será lo que quedará de la porción santa, será para sembrar para los que sirven a la ciudad. Y los que sirven en la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Toda la porción reservada de 25,000 cañas por 25,000 en cuadro reservaréis como porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. Y de los príncipes será lo que queda de una y de otro lado, de la porción santa y de la posesión de la ciudad. Esto es, delante de las 25,000 cañas de la porción hasta el límite oriental, y del occidente delante de las 25,000 hasta el límite occidental delante de las partes dichas será del príncipe. Porción santa será, y el santuario de la casa estarán en medio de ellas. De este modo la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad, entre el límite de Judá y el límite de Benjamín.
En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Benjamín una porción. Junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Simeón otra. Junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Isaacar otra. Junto al límite de Isaacar, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Zabulón otra. Junto al límite de Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Gad otra. Junto al límite de Gad, al lado meridional, al sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, y desde Gades y el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que repartiréis por suerte en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad, al lado del norte, 4.500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según el nombre de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, 3 puertas las puertas de Rubén, una de la puerta de Judá y otra la puerta de Leví, otra. Al lado oriental 4.500 cañas, 3 puertas, la puerta de José, la puerta de Benjamín, otra la puerta de Tamar. Al lado sur 4.500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón, una la puerta de Isaacar, otra la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental 4.500 cañas y sus 3 puertas, la puerta de Gad, una la puerta de Zebón, la puerta de Neftalí, otra. Todos juntos. En derredor tendremos 18.000 cañas y en el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Así como está ayudando a orar, por favor, para la bendición. Señor y buen Dios que moras en las alturas, te damos gracias, Padre, por esta hermosa tarde en la cual tú nos permites venir a orar y exaltar tu santo y bendito nombre. Padre, pedimos que sea usted poniendo en nosotros, Padre, un espíritu receptivo, Padre, para que la palabra que te va a compartir esta tarde, noche, en boca de nuestro pastor, haga el efecto para el cual usted le envía, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, papito, usted siempre sea toda la gloria, Padre, la honra, el honor, el imperio y la majestad. Por los siglos de los siglos, también te pedimos, Padre, por aquellos que vienen en camino, sino para que sea usted guiando su paso, para que también no se pierda nada de esta poderosa fiesta que vamos a hacer en tu nombre, por tu nombre y para tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Espíritu Santo, hermano. Así como está, disfrute, porque esta tarde queda con nosotros nuestra pastora con las alabanzas de Julio. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos agradecidos con Dios porque nos permite estar en este lugar, en su casa, para bendecir su nombre, para gozarnos en su presencia. Espero que todos estén contentos y alegres de estar en la casa del Señor. Gloria a Dios, día aleluya. domingo. Un día Gracias, domingo Señor. tan hermoso que el Señor nos ha regalado. Y Bendito vamos tu a nombre, alabar Jesús. su nombre en esta Gracias, hora. Señor, te adoramos. Te bendecimos, Señor, aleluya. Sí, Señor. Estamos en esta hora, Señor, en tu presencia para adorarte y para bendecirte, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Te damos gloria a ti, Señor. En estos momentos, Señor, queremos dejar, Padre Santo, toda distracción a un lado, Señor, y concentrarnos en ti, Señor, concentrarnos en la adoración a tu nombre, Señor. Santo eres tú, mi Dios, aleluya. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por
Dios, mi vida.
Señor. Gloria a Cristo. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos. Aleluya. Santo eres. Pueden tomar su asiento, hermano. Amén. ¿Cuántos han gozado esta preciosa Amén. tarde? Amén, Gloria a aleluya. Dios. Déjeme decirle que usted escogió el mejor lugar para venir a gozarse en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Yo Amén. no sé usted, pero pienso que esto es lo más rico que lo puede pasar, venir aquí y derramar nuestra alma ante el Señor. Tal vez de repente su voz es mejor que la mía, no como la mía, como un poco no tan afinada que se diga, pero mira cómo me gozo adorando y Gloria a exaltando el Dios, nombre de aleluya. Dios. Y eso es que venimos. Señor. Ahora vamos a pasar a otro momento muy especial que es a darle a Dios de lo mucho que nos ha dado a nosotros. Prepare su ofrenda, su diezmo y por favor póngase sobre sus pies para orar. Gracias, Señor. Padre buen Dios, como ahora se las altura. Tu palabra dice en Malaquías 3:10, traed ahora los diezmos, ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora a ver si no abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Gracias. Padre, gracias Padre, porque esta tarde nosotros estamos apropiando, Señor, de esa palabra. Estamos creyendo, papito, que hay sobreabundancia en nuestra casa, sobreabundancia de amor, sobreabundancia de paz, sobreabundancia de esperanza y, ¿por qué no, papito, sobreabundancia de bienes económicos, papito? Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú estás con nosotros. Gracias, papito Santo, por permitirnos darte a ti de lo mucho que tú nos das, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Amén y amén. Puede pasar, hermanos, y así queda nuestra pastora con ustedes. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Sigámonos gozando Amén. en el nombre de nuestro Dios. Y vamos a cantar con la música del cielo, como dice esta Gloria a alabanza. Dios. Gloria al Aleluya. Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos.
porque Él nos alcanzó con su gracia hermosa. Él nos restauró, Él nos levantó. Aleluya, te damos gloria a ti, Señor, porque con tu gracia nos alcanzaste. Gracias, Espíritu Santo, por ministrar nuestros corazones en este lugar, en este momento. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Ay, a ver la gracia que me redimió. Todo me sacó.
Señor. Gracias por amarnos. Te adoramos, Señor Jesús. Solo tú eres maravilloso, mi Dios. Solo tú eres vencedor. Solo tú, Señor, nos pudiste redimir de nuestros pecados, Señor. Solo tú nos levantas, Señor, y cuidas de nosotros. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Sí, Señor, tú cuidas de nosotros, Padre Santo. Tú eres nuestro pastor y guiarás nuestros pasos, Señor, por senda de justicia, por amor de tu nombre, Señor. En la tempestad estaremos seguros, mi Dios, porque no estamos solos. Tú has prometido que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y esa es tu promesa fiel y verdadera, y en ti estamos confiando. Sí,
seguridad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y Te amén. adoramos a ti, Y así Señor. dejo lugar a nuestro pastor que tiene la predicación de esta noche. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sean dadas al nombre del Señor. Oramos en esta noche, amados hermanos, que Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora una vez más. Nos presentamos, Dios, delante de tu presencia. Primeramente, Señor, reconociendo la necesidad que hay en cada uno de nosotros de tu presencia cada vez en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es por ello que estamos aquí, Señor, adorando y exaltando tu nombre, como la iglesia, como el cuerpo tuyo que somos, Jesús. Bendícenos en esta noche, Señor. Esperamos que esta alabanza que hemos entonado a ti, Señor, sea como un olor fragante delante de tu presencia y que tú te agrades del fruto del labio, Dios, que hemos hecho para ti en esta tarde. En Cristo Jesús te pido que bendigan esta palabra, Señor, que pueda caer en buena tierra y que pueda dar fruto al 100%. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y la iglesia de Dios dice amén. Aleluya. Ocupen sus lugares, amados y amadas, en esta preciosa tarde. Todavía está soleado, aunque ya está cambiando el tiempo. Me gusta ahorita que cantábamos esa alabanza, que el Señor nos encontró. Esa alabanza, la alabanza de adoración primera que cantaba nuestra hermana, dice que Él nos amó, en pocas palabras, en nuestro peor momento. Nos visitó, nos alcanzó, se allegó a nosotros en nuestro peor momento. Quiero pensar que eso es lo que da a entender, ¿no? Porque dice, estaba roto, pero me amaste a mí. O sea, en pocas palabras, estábamos descompuestos, estábamos quebrados, estábamos rotos. Nadie daba un peso por nosotros, nadie daba un centavo por nosotros, mas sin embargo Dios se vino a nuestro encuentro y nos alcanzó y nos levantó. Regularmente entre seres humanos nos gusta o nos identificamos con otras personas cuando vemos pulcridez en ellos, cuando vemos impecabilidad, cuando vemos que están intactos. Regularmente cuando la gente miramos que se equivocan, los hacemos a un lado. Y qué bueno que Dios no es así, cuando Él llegó a nuestro encuentro y nos ha enseñado un nuevo estilo de vida. Por eso debemos bendecir siempre su santo y bendito nombre. Él nos amó en nuestro peor momento, hermano. Por lo tanto debemos amarle a Él, o pretender amarle con todo el corazón. Las alabanzas que cantaba la hermana justo en esta noche, en esta tarde, tienen que ver con el tema, fíjese, irregularmente, aunque ella está en la casa, como ustedes ya lo saben, casi nunca yo me pongo a estudiar, le pido al Señor y pues me pongo ahí a pedirle la guianza al Señor, y obviamente ella cuando va a cantar, pero las alabanzas que ella entonó en esta tarde van acorde a lo que es la predicación de esta tarde. Dios promete tener cuidado de los suyos. Y es algo que nosotros, como hijos de Dios que somos, debemos de tener en cuenta, hermanos. Que si hay alguien que cuenta con la protección y la gracia divina, somos nosotros, los hijos de Dios. Más allá de que esté como esté la situación, nosotros contamos con esa protección, con ese cuidado, con esa gracia que Dios, esa gracia, dicho sea de paso, inmerecida de Dios para con nosotros. Nosotros contamos con esa gracia y esa protección. He estado meditando en este evangelio también de Mateo, el evangelio según San Mateo, en las palabras de Jesús, y quiero que se ubique ahí, por favor. Quiero disertar un poco en el capítulo, quizá voy a leer varios versículos, pero quiero que se ubique en el capítulo 10 del evangelio según San Mateo. Ahí está el texto o los textos de la escritura donde quiero en esta tarde poder considerarlos para esta predicación, para esta disertación de la palabra. Hay cosas que Jesús dijo de manera puntual y precisa. Y cuando Jesús se refirió a sus discípulos en cuanto al trabajo, al desempeño que Él les había encomendado que hicieran, Jesús
fue bien meticuloso, Jesús fue bien específico en cuanto a lo que les deparaba a los discípulos de él cuando ellos iban a hacer su labor, cuando ellos iban a predicar como conocemos nosotros, cuando ellos iban a evangelizar, quizá cuando ellos iban a ponerse de misioneros. Jesús les dice a ellos algunas situaciones que pueden acontecer. Jesús no deja a la deriva a sus discípulos, no deja que ellos averigüen por su propia cuenta lo que les va a pasar, sino que al contrario, Jesús les advierte el precio que es el poder seguirle a Él. Pero en medio de todo lo que Jesús les advierte a sus discípulos, en medio de todo lo que Él les dice que les pudiese acontecer, Él en medio de eso también aparta unas palabras extraordinarias para que los discípulos de Él y nosotros, que nos incluye aún en este tiempo de la gracia, que podamos nosotros tener la seguridad y la certeza que Él tiene cuidado de nosotros, amada iglesia. Dios promete tener cuidado de los suyos, y usted es parte del pueblo de Dios. Usted que está aquí es parte activa del pueblo de Dios. En el capítulo 10 de este libro, de este evangelio de Mateo, Jesús empieza a platicar con los 12. Si usted está ubicado en el versículo 1, usted se va a dar de cuenta todo lo que está aconteciendo ahí. De hecho, Él menciona los nombres de los 12 discípulos, porque Él les va a dar una tarea, les va a dar una encomienda, les va a dar una orden, y les va a dar una orden puntual en cuanto a lo que Jesús espera que todo discípulo, que toda discípula, que todo creyente, que todo pupilo debe de hacer una vez que se identifique con Él, con su nombre. Y Jesús les dice que van a ser entregados, van a ser muertos. Jesús les advierte y les dice: quizá tu hermano te va a entregar al concilio y te van a meter preso por mi nombre. Quizá el padre va a entregar al hijo, o el hijo va a entregar al padre. Jesús no deja a la deriva, como dije anteriormente, el costo de seguirle a Él. Al contrario, Él dice eso a los discípulos para que a nosotros también no nos caiga por sorpresa. En pocas palabras, para que el enemigo no gane ventaja para con ellos. Y nosotros debemos de entender esta palabra. Mire, se lo voy a leer así rápidamente desde donde empieza a hablar Jesús, que es en el versículo 5. Estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Esto es un aspecto cultural. Los judíos y los samaritanos no se llevaban muy bien, y ustedes quizá ya lo han escuchado, ya lo saben. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonio. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. En pocas palabras, cuando los discípulos estuvieran realizando la labor que Jesús les había encomendado, ellos iban a ser proveídos. Por eso es que Jesús les está hablando que no lleven todos estos equipajes, porque eso iba a ocasionar que de repente ellos se cansaran con cosas innecesarias. Por eso que Jesús les está dando estas instrucciones y le dice: más en cualquier ciudad, ni de alforja, se lo voy a volver a leer el versículo 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros.
Así y si alguno os recibiere, no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habréis de hablar, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de correr toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Quiero quedarme ahí porque el tema central de esta disertación, de esta predicación, es el versículo 29 y 30, pero quiero dejarlo ahí para dar un poquito. Quizá esta es la introducción. Todo desde el capítulo 5 es parte de la introducción a lo que quiero transmitirlo, a lo que considero Dios me ha dado para que les pueda transmitir a ustedes, amada iglesia. Y no olvidemos el tema. Dios promete tener cuidado de los suyos. Y Jesús aparentemente les está diciendo que les está dando un mal reporte o algo que les va a acontecer difícil. Aparentemente nosotros podemos pensar y podemos decir, Jesús manda a predicar a sus discípulos y lo primero que les dice, me hubiese gustado a mí. Quizás nosotros podemos pensar, ve a predicar, que en cuanto más predique te va a ir mucho mejor. En cuanto más tú hables de mí, en cuanto más tú te identifiques con mí, te va a ir bien. Tú vas a tener favor para la gente. Quizás nosotros eso quisiésemos haber escuchado de Jesús, mas sin embargo el Señor alerta a los discípulos, el Señor alerta a sus seguidores y les dice que es lo contrario. Si se identifica conmigo, si ustedes viven para mí, quizás no van a ser muy aceptados para el mundo, pero tengan la seguridad que yo voy a estar con ustedes, dice Jesús. Y eso es lo que debería provocar en nosotros, hermanos, esa fe inquebrantable de saber que en cuanto la situación está más crítica, Dios en esos momentos promete estar con nosotros. Quiero leerles el pasaje 29 porque es el contexto de esto que leímos, y es una pregunta que en medio del discurso, en el relato bíblico de Mateo, en medio del discurso que Jesús está haciendo de que lo van a entregar, de que los van a los padres contra los hijos y los hijos contra los padres, que los van a azotar, aparentemente, si seguimos el guión de la lectura, permítanme que estoy usando estas expresiones, nos vamos a dar cuenta que como que decimos nosotros los hondureños, no sé si en otra cultura dicen así, como que de un sopapo cambia el tema. En el versículo 29
como que de un solo, decimos, como que se desvía a un tema completamente, porque está diciendo, nos está leyendo la cartilla de lo que va a acontecer al identificarnos con Él, usted y yo como hijos de Dios y que somos. Y en el versículo 29 Él toca un aspecto cultural, pero Jesús tenía la capacidad de hablar de esta manera, porque para que los discípulos o todos los que estaban escuchándole a Él pudieran entender lo que Él específicamente estaba diciendo, no que quería decir algo. Dicho sea de paso, Jesús nunca quiso decir nada. Jesús dijo, Jesús dice. Y en este versículo 29 del capítulo 10 que estamos considerando, hermanos, es como que caiga un balde de agua fría, ¿no? Estamos bien adentrados, por eso quise leerlo todo. Estamos bien adentrados en la lectura, ¿verdad? Hablando de los discípulos, que no es más que su Señor. Bástale al discípulo ser igual que su maestro y cosas así. Ahora, en el versículo 29, Jesús hace una pregunta retórica en la cultura judía. Y Él dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Nosotros podríamos decir, Jesús ya me perdió. Ahí ya estoy perdido, porque ya no hay, podríamos decir nosotros, coherencia con lo que antes, con lo del versículo 28 hasta el versículo 5, con esto que nosotros acabamos de leer. Pero déjeme darle un poquito de cultura con respecto a esto. Para las aves, los pájaros son de gran importancia. De hecho, las aves son un símbolo de libertad y protección, son ejemplos de cuidado de Dios. ¿Por qué digo esto? Que las aves son ejemplos de cuidado y de protección de Dios para con ellas. Retomando las palabras de Jesús, si usted se acuerda, en el capítulo 6, Jesús está, yo me imagino que está en una planicie, yo imagino que Jesús está en un área donde Él podía tener un panorama en cuanto a lo que Él podía observar. Y Jesús está observando y está viendo y dice, mirad las aves de los cielos, que no siembran, que no trabajan, y mi Padre con todo y ello las mantiene, o sea, las protege, tiene cuidado de ellos. Jesús está hablando, y en este capítulo, versículo 29, Jesús retoma ese pensamiento. Jesús retoma para su audiencia, amados hermanos, para los suyos, ese cuidado que Dios tiene para con su pueblo. Las aves eran un símbolo de libertad, son ejemplos de cuidado de Dios. Los pajarillos que se mencionan en nuestro texto que estamos leyendo, hermanos, no son pájaros grandes, sino que son pequeños. Es incluido entre las aves que vuelan estos pajarillos que habla Jesús. Por eso es que lo menciona en diminutivo. No es coincidencia que hable de pajarillos, porque en otros lados de la Escritura habla de aves y de pájaros. Mas sin embargo, en este texto está hablando de pajarillos, de algo pequeño, algo diminuto, pájaros, pero que menciona a nuestro Señor Jesús como ejemplo de cuidado que Él tiene con sus criaturas creadas por Él. Jesús puso este ejemplo para que nosotros, como sus discípulos, amados, sintiéramos la seguridad en el trabajo que Él nos depositaría en nuestras manos, quisiéramos. Si usted se da cuenta, ya quizá vamos entrando en materia. Usted se da cuenta en el primer capítulo, en el primer versículo de este capítulo, Jesús les está dando una ordenanza a los discípulos y los menciona por nombre. Entonces, llamando a sus 12, en el versículo 1, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego empieza a nombrar los nombres de cada uno de ellos. Jesús les da una comisión, les da una orden. Jesús les dice, hey, yo los envío a hacer esto, les envío a hacer esto, y Él les explica lo que va a acontecer. Y en el versículo 29 que estamos leyendo, Dios pone el ejemplo a los discípulos de la seguridad que ellos van a tener en poder hacer y realizar lo que Él les manda hacer. Dicho sea de paso, toda la labor que Dios nos envía a hacer
empezando de los pastores, evangelistas, profetas, maestros, y todos los 5 ministerios, y cada una de la labor que Dios nos encomienda hacer, le tenemos la ventaja, tenemos la seguridad de que Dios va a proveer lo necesario para que nosotros podamos realizar lo que Él nos ha dicho que nosotros hagamos. Mire, de eso yo les podría dar cátedra, hermanos. Quizá antes de llegar a este pueblo, yo no podría hablar de este aspecto, pero más sin embargo ahora considero que tengo carácter moral y espiritual para poder decirles que Dios cumple, que Jesús cumple sus promesas, que si Él lo ha puesto a hacer algo específico dentro de su obra, Él lo va a cuidar, Él va a tener cuidado de usted, Él lo va a respaldar, Él va a estar con usted, porque su palabra no miente, su palabra es eficaz. Y yo he visto la mano de Dios en la vida mía, en la vida de nuestra casa, en la vida de nuestro ministerio, hermanos, de manera sorprendente, cómo Dios ha proveído lo necesario para el cuidado y el sustento de nosotros, y pienso que con cada uno de ustedes también, porque somos sus hijos y Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús de manera drástica se introduce en este versículo 29, como que iba bien todo, ¿no? Aunque eran noticias un poco difíciles, pero iba bien todo. Más sin embargo, Él de romplón, decía mi mamá, involucra esto: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Esto es bien interesante, porque en el tiempo de Jesús, en el contexto de Jesús, estos pajarillos eran las aves más insignificantes que habían. De hecho, Jesús hace una pregunta retórica y dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Un cuarto era algo muy extremadamente poco. ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que costaban los pajarillos. Estos pajarillos, gorriones, quiero pensar que eran gorriones de los que habla Jesús específicamente. Si nos vamos a identificar la ave de cual está hablando Jesús, ellos no tienen mucha carne, son animalitos o aves muy delgaditas que los comensales en ese tiempo lo compraban y literalmente los usaban nada más como un aperitivo, como nosotros le podemos llamar en nuestra actualidad. Los compraban para que en los lugares pudieran estar como una especie de porque no tenían la capacidad para soportar el estómago de nadie que pudiese comer de manera normal, así que lo usaban para un entre nada más, como un aperitivo. Y más sin embargo, Jesús se refiere en medio de esta plática que tiene con los 12 para darles a entender que la seguridad que ellos iban a tener cuando realizaran o cuando estuvieran realizando la labor que Él les había encomendado. Esto es algo maravilloso. En ese tiempo, hermano, era costumbre cazar aves pequeñas. Mas sin embargo, Jesús habla de esta manera, y hay algo muy interesante con respecto a esto que a mí me llama poderosamente la atención, como recalcar algo. Lucas también retoma este tema, y cuando Lucas habla de no se venden, en capítulo 12 de Lucas, capítulo 6, esta mismo va paralelo a esta porción de la escritura. Pero Lucas menciona algo quizá un poco más minucioso. Él va más al punto, más al grano, por así decirlo. Y Lucas, cuando se refiere a este suceso que está hablando Jesús, también dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Jesús dice en Mateo capítulo 29, pregunta: no se venden un pajarillo, perdón. No se vende 2 pajarillos, perdón. Estoy un poco aquí medio que no encuentro lo que estoy viendo, pero sé lo que estoy diciendo. Lucas dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. La realidad es que se vendían 2 pajarillos por un cuarto, porque es la misma porción que está hablando aquí Jesús en el versículo 9. Dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Y Lucas dice, esta escritura le gusta mucho a los
a los ateos, a aquellos que dicen, ¿ves cómo la Biblia se contradice? ¿Ves cómo es posible que aquí diga que se vende 2 pajarillos por un cuarto? Y luego en otro capítulo de la Biblia o otro libro de la Biblia está hablando de lo mismo, mas sin embargo dice, se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Ok, ¿se venden 2 pajarillos por un cuarto o se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? ¿Cómo está eso? Le explico un poquito, por favor. Mire, la cultura decía, los vendedores cuando iban a comprar ese tipo de pájaros, como eran extremadamente baratos, como era algo que solamente, como dije anteriormente, la gente, los comensales lo compraban para un entre, para un aperitivo, entonces los vendedores de esos pajarillos de los cuales está hablando Jesús decían, ok, te vendo 4 por 2 cuartos, y si me compras 4 por 2 cuartos, el quinto yo te lo doy de chascada, como decimos nosotros en nuestro país. Ahí te va de pilón el quinto, pero si me compras solo 2 tienes que pagarme un cuarto, pero si me compras 4 yo te doy 1 más. Esa es la razón específica, amados hermanos. Mire, a mí me costó bastante tiempo entender esto, y ustedes lo están escuchando por el módico tiempo de que de repente 5 minutos. Esto es lo que está diciendo Lucas. La Biblia nunca se contradice, solo que Lucas tiene una perspectiva diferente a la perspectiva de Mateo. Por eso es que él dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Claro que sí, pero quizá ustedes ya entendieron, ¿verdad? Que no estamos hablando mucho de los pajarillos. Estamos hablando del cuidado y de la protección que Dios tiene para con nosotros. Un cuarto era una moneda romana de muy poco valor. Esto es quizá la 16ª parte de un denario. Finalmente, las 4 monedas podrían haber sido, o lo que está hablando aquí, podría haber sido una especie de $2 aproximadamente en nuestro tiempo, porque un denario pesaba aproximadamente 3.9 kilogramos, y lo pesaban, y era pesado de acuerdo a lo que pesaba. Ese era el valor del denario en el tiempo de Jesús. Así que Jesús les está hablando a los discípulos en cuanto a la ordenanza, en cuanto al cuidado que Él promete para con ellos. Realmente el gorrión no valía casi nada. Los cuerpecitos de estos animales eran muy pequeños, casi no tenían carne, eran más huesos que carne. Apenas eso era un bocado para un ser humano normal. Quizá para mí era medio bocado, ¿no? Porque quizá yo como bastante, si no a las pruebas me remito. Más sin embargo, Jesús da la importancia de todo esto. Ninguno de estos insignificantes pajarillos era capaz, lo que literalmente está diciendo Jesús, que ninguno de estos, por muy insignificantes pajarillos que en su contexto lo miraban, tenía menos valor para Dios. Dios tomaba en cuenta cuando los cazaban y eran muertos, vendidos, sin que el conocimiento de Dios que lo había creado y el sustentador. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Jesús, después de hablar de las aves de los cielos, pasa al otro punto interesante que está ahí, y esto creo que nos identificamos todos también. Jesús habla de las aves, y culturalmente los que estaban escuchando a Jesús entendían que si Dios prometía tener cuidado de algo, de un animalito tan insignificante, ahora cuanto más llegaba a la mente de esas personas que escuchaban este sermón, cuanto más lo podían asimilar las palabras de Jesús y decir, con Jesús tenemos la seguridad que Él va a tener cuidado de nosotros, porque si vuestro Padre tiene cuidado de las aves, que eran muy cazables en ese momento, las personas les gustaba cazar mucho a esas aves, ahora cuanto más Él va a tener cuidado de nosotros.
¿Cuánto más Dios va a tener cuidado de nosotros, manada pequeña? Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, hermanos, que nosotros estamos haciendo una labor de suma importancia en este lugar, en esta casa, que estamos nosotros trabajando para el reino de los cielos. Cada cosa que nosotros hacemos, aún cada actividad, cada cosa que nosotros hacemos para el beneficio del reino de los cielos, Jesús promete recompensa en cuanto a nosotros hagamos esas cosas. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos entender. Dios no se le escapa ninguno de esos pajarillos. En pocas palabras, es cazado sin que Dios se entere, sin que Dios se dé cuenta. Qué maravilloso. Yo cuando estaba estudiando esto, hermano, digo, wow, qué impresionante el cuidado y la protección de Dios para con nosotros. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y con todo ni uno de ellos cae en tierra. En pocas palabras, ninguno de ellos es muerto sin que Dios se entere de eso. ¿Sabe que a veces nosotros creemos que las pequeñas cosas no le importan a Dios como seres humanos? Decimos, Dios está interesado en resolver cuestiones grandes. Dios no está interesado en que me duele este pie. Dios no está interesado en que me duele de repente el brazo. Dios no está interesado en esas cosas. Pero déjame decirte, amada iglesia, que Dios está interesado en cualquier mínimo detalle que te puede estar pasando, porque aún el más mínimo detalle es parte del cuidado que Jesús dijo que iba a tener para contigo también. Es importante que nosotros podamos entender eso. Y mire lo que dice el versículo 30. Y como dije anteriormente, también con esto nosotros nos vamos a identificar un poco. Pues dice, se lo voy a volver a leer el 29 porque me gusta, ¿sabe? ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Leyó usted lo mismo que mí? Sí. Pues aún versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Esto es bonito. ¿Sabe por qué? Porque a los que nos tocó baño hoy, hasta los que se nos caeron cuando nos estábamos bañando, no sé si solo a mí, yo estaba viéndome, mire, me voy a decir algo de archivo mío. Estaba viendo, me dio por levantarme el pelo así, y me toqué algo aquí, digo, y me vi en el espejo, se me está cayendo el pelo. Sí, se me está cayendo el pelo. Esos cabellos que se han caído y que se van a caer por cuestiones obvias, hermano. Se nos va a caer el pelo de una u otra manera, o se nos van a convertir en negros, en blancos, no importa lo que sea. Pero el asunto es que Jesús fue tan minucioso, hermanos, que mencionó los pajarillos, algo que culturalmente hablando en su cultura era algo prácticamente insignificante. Para él recalcar una verdad en cuanto a la protección de Dios para con su pueblo. Dice, aún de estos pajarillos que no valen mucho, Dios tiene cuidado y sabe cuando alguien lo va a cazar, y sabe cuando alguien lo pone en su mesa para gustarlos. Aún Dios tiene cuidado de eso. Y ahora se traslada a algo muy interesante, porque cuando lo estudiamos esto es algo muy interesante. Mire, dice un científico, dice un doctor, yo anoté el nombre por aquí, espero tenerlo porque me fui a estudiar un poquito con respecto a esto, y dice este doctor Pearson se llama, es su nombre de pila. En el original de este versículo 30, nosotros lo leemos aquí, que dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mas sin embargo, en el original griego que se escribió esta escritura, en el original no dice contados, sino enumerados. Y esto es algo muy, muy, muy interesante.
Porque aunque un cabello se caiga, ese cabello tiene un número específico en cuanto a cuando está en nuestra cabeza. Y dice este doctor, este científico, que cada cabello tiene su propio número y que si uno se desaparece, aquel número queda borrado de la lista. Es un pensamiento maravilloso, hermano. Considerando la declaración anterior con respecto a los pajarillos, y Jesús trae a remembranza a su auditorio este aspecto de decirle, aún los cabellos de nuestra cabeza. ¿Qué habla de nuestro cabello? Lo mismo que habla de los pajarillos, aparentemente hablando, porque no es noticia para nosotros que se nos caiga el cabello. Es noticia cuando se cae de a montón, eso sí es noticia, pero cuando se cae un cabello, un pelo, de hecho, usted se puede arrancar un pelo y decir, un cabello no es nada. Es noticia cuando hay bastante cabello y se está cayendo. También habla de lo mismo del pajarillo. Nosotros aparentemente es algo insignificante, pero Jesús puso este ejemplo para que sus discípulos sintieran la seguridad en el trabajo que harían. Que Dios estaría en el cuidado de ellos en ese tiempo, hermanos. Era una costumbre hablar bajo esos términos también, para que la gente pudiera entender. Por eso es que la cultura judía es muy interesante. Y los escritos, cuando Jesús habla, por eso hablaba de manera tan sencilla, podríamos decir nosotros, porque todas las personas que escuchaban a Jesús, lo entendían a cabalidad. Jesús habla todas estas cosas. Jesús les habla del cuidado. Jesús les habla de que ni aún un gorrión cae en tierra sin que su padre se entere. Jesús les habla a sus discípulos que aún los cabellos Dios los tiene contados, que Dios se toma el tiempo, permítame la expresión, hasta de contar nuestros cabellos. Hasta de tener el cuidado de eso. Y aunque cuando vamos creciendo se nos van cayendo, pero quiero que me entienda, iglesia, al punto donde yo quiero llegar, que Dios promete tener cuidado de los suyos. Por eso es que nosotros debemos de entender que cuando nosotros hacemos la labor o estamos sirviendo a Dios en alguna área o en algo, el hecho de venir a la iglesia, porque déjeme decirle, esta protección de la cual Jesús está hablando no solamente es para los ministros, no solamente es para los pastores, para los evangelistas. Esta protección de la cual Jesús está hablando en cuanto al cuidado, está hablando para con su pueblo, para con sus hijos, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Y luego Él continúa diciendo, pues aún vuestros cabellos están todos contados, todos enumerados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, porque Padre que está en los cielos. Jesús recalca lo que dice Mateo en el capítulo 6, lo recalca aquí, dice, no valéis más vosotros que estos pajarillos que se venden 2 por 1 cuarto o 4 por 2 cuartos y dan uno de chascada o dan uno de pilón. No valéis más vosotros que todo ello. Dios está diciendo, Jesús está diciendo, Dios, mi Padre, va a tener cuidado de vosotros. Y mi Padre va a tener cuidado de vosotros. Y este dicho de Jesús donde Él dice, no valéis mucho más vosotros que estos pajarillos, también debemos de involucrarlo cuando Jesús está hablando. Los van a llevar presos, los van a meter a la sinagoga, los van a azotar, los van a herir, les van a hacer cuanta cosa, los van a rechazar. Dice Dios, para mi Padre les está diciendo Jesús, aunque para el mundo ustedes valgan un 0 a la izquierda,
vida. Aunque para el mundo no quiera dar un centavo por ustedes, por identificarse con mi nombre, Jesús está diciendo, para mi Padre son de grata estima. Por ello Él promete tener cuidado con nosotros en todas las áreas de nuestra vida, amados hermanos. Esto me gusta mucho porque nosotros tenemos que entender que a Dios, lo que he dicho siempre, no le cae por sorpresa absolutamente nada. A Dios no le cae por sorpresa absolutamente nada, hermanos. Y aún en los momentos de más crisis y de más inseguridad, aún en los momentos más terribles, Dios va a seguir teniendo cuidado de los suyos. Dios va a seguir protegiendo a los suyos porque es su promesa y sus palabras son fieles y verdaderas. Nosotros, iglesia, lo que nos toca hacer, lo que nos atañe a hacer, amada iglesia, es aprender a confiar y sobre todo a depender de la mano protectora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha dicho que va a tener cuidado de nosotros. Fíjense, Dios ha dicho que va a tener cuidado de nosotros aún cuando la gente nos rechace, aún cuando la gente nos denigre, aún cuando la gente nos diga, no, yo no quiero tener contacto con este porque solo habla de Dios. Aún Dios va a tener cuidado de nosotros de nuestro corazón, de guardar nuestro corazón. Por eso es que nosotros debemos de descansar, amados hermanos, en esta promesa que Dios tiene para con nosotros. Jesús manda a los discípulos y les dice lo que les va a acontecer. No los deja que ellos averigüen, los advierte. Y me gusta a Jesús porque culturalmente hablando, Jesús fue un maestro, como maestro definido. Cuenta la historia que los maestros contemporáneos a Jesús, los rabinos contemporáneos a Jesús, solo le decían las cosas agradables que les podían acontecer a los seguidores si aquellos seguidores osaban por seguirlo a él, porque en el tiempo de Jesús había muchos que hablaban en su nombre, hablaban muchos de los que le prometían a la gente, y cuando a la gente se le promete algo, esa gente se identifica con esa persona que le está prometiendo algo. Mas sin embargo, Jesús aún a sus discípulos les habló claro, les habló específicamente, les habló lo que ellos iban a estar dispuestos a acontecer. En mi país hay una revista, bueno, en aquel tiempo donde cuando yo estaba, ¿verdad? Aunque no estoy tan viejo, hermanos, pero no sé si ya se desapareció. Y los hondureños que me están viendo por esta transmisión, quizás, o los que estamos aquí, quizás se van a acordar. Había una revista en mi país que se llamaba Hablemos Claro. No sé si todavía estará. Es una revista donde hablaban claro, pues. Hablar claro es hablar sin tapujos, decir lo que verdaderamente es, lo que verdaderamente está aconteciendo. Hablar sin censura, pues, prácticamente. Pues Jesús fue uno de esos maestros que hablaba de manera específica, hablaba claro, lo que decía que iba a acontecer, acontecía. Si él le decía a los discípulos, yo voy a estar con ustedes, es que él promete que siempre iba a estar con ellos. Por eso es que nosotros, como sus seguidores, como sus hijos, como sus discípulos, debemos también nosotros aprender a descansar en esta promesa que es fiel y verdadera. Y no temáis, ya va diciendo Jesús, no temáis si aún los matan. Porque a la iglesia primitiva, hermanos, la perseguían. Ustedes conocen la historia bíblica y historia de libros históricos también. Ustedes conocen lo que les acontecía a los que se identificaban con Jesús. Los iban a apresar, y mientras los llevaban en el camino los iban diciendo, niega, solo tienes que negar a Jesús y listo, te dejamos libre.
Niégalo, solo tienes que decir, ¿sabe qué? No me identifico con el nazareno y listo, te dejamos libre, dale. Y le iban pegando. Jesús les dijo eso a los discípulos. A los primeros cristianos de la iglesia primitiva, la historia habla de cómo los metían al teatro, al anfiteatro romano, y los ponían todos en una bolita, y algunos los quemaban en la hoguera, otros los ponían ahí en el anfiteatro y soltaban las fieras, soltaban los leones para que los desmembraran, para que los mataran, para que los leones se comieran a los cristianos. Jesús les dijo eso, pero en medio de todo eso que Jesús está diciendo, les dice: ustedes siempre valen más que unos pajarillos, y aún los cabellos de su cabeza están enumerados. Descansemos en esa promesa, hermano. No sé qué tiempos se avecinan o nos esperan, no sé qué situaciones van a venir, pero Dios ha puesto este mensaje para decirles a ustedes, manada pequeña, que tengamos paz, que Él va a tener cuidado de nosotros en todo tiempo y en todo momento, que Él va a estar con nosotros, iglesia, y que Él promete cuidarnos siempre. Dios promete tener cuidado de nosotros como sus hijos. Cuando estaba leyendo esto, me acordé de una historia que leí hace mucho tiempo acerca de 40 cristianos que los agarraron a ellos. Atraparon a 40 cristianos y los verdugos de estos creyentes, de estos cristianos, los llevaron a un lugar donde tenían una especie de 40 hoyos o 40 huecos dentro de en un lago congelado. Hicieron un lago, había un lago congelado y hicieron 40 orificios, 40 hoyos. Y en cada orificio que había ahí, de cada uno de esos cristianos se ocupó, lo metieron en cada hueco de esos. Y dicen los que se encargan de estudiar esta cuestión de las muertes crueles, las muertes por tortura, las muertes esas que literalmente la gente desea morirse, pero no se muere hasta que llega un punto donde su aspecto interno colapsa. Dice la historia que metieron a estos 40 cristianos en los orificios congelados. Dicen que morir, las personas que mueren por congelamiento, dicen los que se encargan de estudiar esto, los doctores, yo no sé mucho de esto, he leído un poquito nada más. Dicen que esas personas que mueren de esa manera, literalmente sienten como que se les entierran cuchillos, pero por dentro de la carne, porque están congelados, se les entierran cuchillos literalmente. No sé cuánto lloran por una espina, por algo que usted agarra una rosa y de repente no la agarró bien y la rosa le hizo saber a usted que era rosa y que está muy bonita, pero tiene espinas. Y usted dice, y empieza a morderse. No, es el círculo que hace. Cuando nosotros nos puyamos con algo, lo primero es, y a veces hasta una aguja o algo, ¿no? Imagínese usted cuando eso sucede y nosotros hasta nos asustamos. Ahora imagínese estar literalmente muriéndose de esta manera como cristianos. Jesús les dijo a los discípulos que iban a estar propensos a pasar todo este tipo de situaciones, y no sé las situaciones que se nos esperan, hermanos, o que vienen. Y no estoy yo dándoles noticias que ustedes no hayan leído en la Escritura, son cosas que están aquí en la palabra del Señor. Pero les estoy diciendo todo esto para decirles que aún de todas esas cosas, Dios va a tener cuidado de nosotros. Y Él va concluyendo y dice, y no teman a los que pueden matar el cuerpo, no teman si alguien decide
aniquilarlos a ustedes por el hecho de identificarse conmigo. No sé a cuántos de ustedes los han ofendido por identificarse con Cristo. No, pastor, el día que me pase eso, jamás, nunca vuelvo a saber de Dios. Sin que me hagan eso, yo ando negando a Cristo. Imagínense que me hagan, nada, yo ahí ya no juego. No sé a cuánto. Pero Jesús dice, alégrense porque aún en medio de esa situación, su fe va a ser refinada. Su fe va a ser probada. Yo les he contado, ¿verdad?, la historia de cuando andábamos regalando tratados con mi hermano. Y nos acercamos ahí a dar café y baleadas y chocolate. Y íbamos a Home Depot en Nueva Orleans y a Lowe's los sábados. Nos levantamos, decimos nosotros los hondureños, a buena blanca los sábados, a buena mañana, en el español, a buena mañana. Y mi cuñada preparaba las baleadas, el café y el chocolate. Y mi hermano me decía, vos preparaste para que les hables a las personas que vamos a reunir y cada quien va a hacer lo suyo. Yo voy a regalar tratados y los voy a juntar, les voy a llamar, ¡hey, vengan! No les traemos trabajo, pero les traemos chocolates mientras llega alguien, porque en los Home Depot y en los Lowe's de Nueva Orleans se aglomeran muchas personas, hispanos nuestros, aún norteamericanos, para buscar trabajo en las mañanas. Y entonces nosotros íbamos ahí los sábados a regalar y ya mi hermano decía, vengan, él les va a hablar un poquito. Y ya mi hermano los juntaba, damos tratados, vengan por mientras se van, y empezamos a hablar. Pero en una ocasión me tocó ver que a mi hermano le da un tratado a un señor. Yo les creo que les he contado esto. Le da un tratado a un señor y le dice, ya después de haberle servido su chocolate y su baleada, su desayuno prácticamente, el señor agradeció de manera muy elegante y efusiva el gesto que mi hermano había tenido para con él. Y el señor le dice, ¿sabe qué, muchacho? No andes perdiendo el tiempo con esas cosas, hombre. Y le tiró el tratado en el pecho aquí. Y mi hermano me quedó viendo y yo lo quedé viéndole. Porque como que se quería, no sé, quizá bajar de la cruz o algo. Ahí yo le digo, no, tranquilo, tranquilo. Esto es el comienzo. Y ya después cuando vamos platicando y me dice, wow, Ronnie, qué cosa, me vieras, la verdad sentí algo un poco raro, la verdad. Oh, sí, claro que sí. Es normal, sos ser humano, tenés sentimientos, pero, hey, ¿qué es lo que hemos leído aquí? Los van a entregar, los van a meter presos. Si Jesús hubiese sido hondureño, hubiese dicho, se van a conseguir enemigos de a gratis, hombre, por identificarse conmigo. Pero no importa, vuestro Padre va a tener cuidado de vosotros. Yo no sé si a usted le han pasado cosas similares, lo han rechazado, lo han ofendido injustamente, lo han agraviado, le han dicho cosas que no son. Tranquilo. Jesús dijo eso. Lo que leímos, ahí está. No es su Señor, no es su siervo mayor que su Señor. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Si con la leña verde hacen esas cosas, refiriéndose a todo lo que le aconteció a él y lo que sufrió, y Jesús dice, ahora imagínense qué no van a hacer con la seca. Porque el padre no es mayor el hijo que el padre de familia, no es mayor el siervo que el Señor. Jesús en todo ese escrito de Mateo el capítulo que hemos leído, les está advirtiendo a los discípulos que esto no iba a ser fácil, y nunca lo ha sido ni nunca lo será. Pero sí podemos tener la confianza y la seguridad que en medio de todo, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre eterno, va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Procuremos nosotros estar haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado.
procuremos nosotros estar haciendo la labor que Dios nos ha encomendado. Si Dios te ha dicho que hagas algo para su obra y para su gloria, haz lo, que Él va a estar contigo. Él va a poner los medios necesarios. Dios no le pregunta a nadie, ni está desfalcado Dios para soportar su obra. Lo que Dios necesita es que tú hagas caso y seas obediente a lo que Él ha dicho que tú tienes que hacer para su gloria y para su honra. De lo demás Él se encarga. Y digo, de lo demás Él se encarga. Y si tú haces la voluntad de Dios, de lo que Dios se va a prometer, te promete, es llevarte a salvo adelante de su presencia, sea cual sea el camino que nos toque cruzar a su presencia. Él promete llevarnos a salvo. No vosotros, no valéis vosotros más que los pajarillos que Mateo dice que dan uno de chascada, Lucas, que dan uno de gratis cuando compran 4, y Mateo dice que dan 2 por un cuarto. Un cuarto era algo mínimo. Era podríamos nosotros decir en nuestro contexto, un centavo. O sea, los pajarillos no los regalaban porque quizás tenían que descontar por lo menos lo que caminó el cazador para que los cazara, literalmente. Y no valéis vosotros más que ellos, dice Dios, dice Jesús. Ánimo, iglesia, no nos cansemos, no desmayemos. Ánimo, manada pequeña. El Señor ha prometido tener cuidado de los suyos. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Vosotros valéis más que unos simples pajarillos. Vosotros valéis más que a cualquier ave de los cielos, por muy grande que sea. Porque Jesús dice, no trabajan ni nada, y mi Padre Celestial tiene cuidado de ellas. ¿Cuánto más vosotros, que estamos pretendiendo hacer la voluntad de Dios, amados hermanos? Continuamos adelante y agarrémonos de la promesa de Jesús, que su protección siempre iba a estar con nosotros. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, así como están, te doy gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en mi corazón para tus hijos. Y para aquellos, Señor, que quizá van a ver este mensaje por medio de la transmisión que va a quedar ahí, Señor, posteada en esta red social. Que tu gracia, Dios, que tú puedas hablar, que tú hayas hablado, Señor, a nuestros corazones en esta tarde. Y que nosotros podamos, Señor, entender a ciencia cierta que tú estás con nosotros, Padre. Y que tu cuidado, que tu protección para con cada uno de nosotros es una realidad, Señor. Que aún, Señor, todo lo que ha acontecido hasta este día a nosotros, Señor, nos ha ayudado para bien. Tu gracia nos alcanzó, Señor. Gracias. Gracias por tu cuidado, Señor, para las familias de esta casa, Señor. Gracias por la vida de los niños, Señor, que están pronto a entrar a sus aulas, a sus escuelas. Te pido de tu favor, te pido de tu protección sobre cada pequeño, sobre cada pequeña, Señor, que forma parte de esta casa, Señor. Yo como tu hijo, Señor, bendigo la vida de los niños, que puedan ser sobresalientes en sus escuelas, Padre. Que tú los puedas cuidar, que los puedas proteger. Padre, que protejas los oídos de los niños, aún cuando los maestros enseñan cosas que van en contra de tus preceptos. Señor, guarda los oídos de estos pequeños, Señor, y que nosotros podamos proyectar un ejemplo en ellos, Padre de misericordia. Guarda la vida de los niños que pronto van a entrar a su año escolar, Señor. Que tu gracia y que tu protección sea sobre cada uno de ellos. Y bendice a sus padres también, Señor. Sígueles dando más sabiduría a tus hijos para que puedan, Señor, criar a sus niños, Señor, en tus preceptos, en tus mandamientos. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos, Señor, saber que contamos con tu protección, con tu cuidado, Señor, y que nada a ti se te escapa de tus manos, Dios. Que si aún tú tienes en la contabilidad de nuestros cabellos, desde la cabeza, Señor, gracias.
que podamos entender que vas a tener cuidado de otras cosas que pudieran venir a nuestra vida, Señor. Te doy gloria y te doy honra, Jesús, por tu cuidado y por tu protección sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias por sostenernos, Señor. Gracias por protegernos, gracias por cuidarnos. Gracias porque tú eres nuestro refugio, nuestra torre fuerte eres tú, Señor. Bendice, Señor, esta palabra que ha puesto en mi corazón. Produce un efecto en la vida, en los corazones de tus hijos, Padre. Y que si viene el momento difícil, crítico, por muy difícil y crítico que pudiese estar pasando, Señor, que nos llevo de la promesa tuya, que tú vas a tener cuidado de nosotros, aún en esas instancias, si nos tocará pasar momentos críticos, Padre. Ayúdanos, Señor, a saber que tú estás con nosotros. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor, porque tú eres para siempre. Gracias, tú eres nuestro buen pastor. Tú eres nuestro cuidador, Señor. Tú eres nuestro sustentador. Tú eres nuestra fuerza, Señor. En ti confiamos, Padre Santo. Nuestra confianza está en ti, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu cuidado, Señor. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Jesús. Él cuida de los suyos, hermanos. Él cuida de nosotros y descansemos en esa promesa de Dios para con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga a los que estuvieron ahí o a los que van a estar y van a ver esta predicación. Que Dios les bendiga. Esperamos ser de bendición para ustedes también. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.